Economía para todos y vamos a conversar con Alonso Macedo, economista del IP. El tema de las remesas es un tema que creo que es muy importante y la idea justamente de Economía para Todos es explicarle a la audiencia qué cosas son las remesas, para qué sirven las remesas, porque en un contexto como esto, luego de que Donald Trump asumiera ya a fines de enero, estamos tocando un tema súper sensible. Muchos de nosotros de repente hemos tenido familiares o conocido amigos cuyos familiares se han ido a Estados Unidos a trabajar, a buscar de repente un mejor futuro y a raíz de eso reciben un poco de platita. Así que con esta idea sí quiero comenzar la conversación con Alonso. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Pues Valeria. Sí, aproximadamente son 1 millón de peruanos los que viven actualmente en Estados Unidos y que han emigrado buscando mejores oportunidades, ¿no? Parte de la lógica de la migración es ir a un país, a una economía donde hay más oportunidades, mejores opciones salariales, ¿no?, de trabajo, y enviar dinero de vuelta a casa para ayudar a complementar el ingreso de tu familia que se queda en tu país natal. Eso es lo que se llaman las remesas. Son envíos de dinero del extranjero que ingresan al país. En el 2024, las remesas en el Perú ascendieron a 5.000 millones de dólares casi. 5.000 millones de dólares, sí, digamos que nuestro país capta a través de este concepto que son las remesas. Y en los últimos años, Alonso, ha ido, digamos, creciendo. Claro, estos, en verdad 4.900, casi 5.000, son un 10% más de lo que se recibió en el 2023. Okay. Y en el 2023, eso también había crecido 20% respecto al 2022. Siempre doble dígito. Sí, ha venido creciendo a doble dígito y eso es histórico, ¿no? Esos casi 5.000 millones que hemos recibido es un máximo histórico. ¿Por qué? Principalmente por la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Es una economía que ha continuado creciendo y desafiando expectativas, ¿no? Ha crecido más de lo pensado en los últimos años y eso naturalmente atrae a migrantes y ofrece mejores oportunidades laborales. Ahora, Alonso, esto registrado en el 2024, que tú dices que es un récord, digamos, en la fotografía de los últimos 10 años, en los últimos 15 años, 20 años o en toda la historia, digamos, que se tiene registro de remesas en nuestro país. Es un récord histórico, ¿no? Estos 5.000 millones, porque cada vez más peruanos son los que migran, ¿no? Cada vez más dinero es el que es enviado. Entonces sí, y estas remesas ascienden a aproximadamente 1.8% del PBI de Perú. Ok, es ¿Sí? lo que puede producir una mina tranquilamente. Claro, es un porcentaje bastante importante. Si bien no somos los más expuestos, también hay que decirlo, es una exposición media, digamos, a estos flujos de remesas. ¿Pero por qué nos detenemos, perdóname, Alonso, en Estados Unidos? Estados Unidos, de los países donde fuente de remesas está en el primer lugar. ¿Cómo se compone esto? Sí, de estos 5.000 millones, la mitad vienen de Estados Unidos, ¿no? Okay. 2.500 millones provienen de peruanos que viven en Estados Unidos porque es el primer destino de los migrantes peruanos, ¿no? Se estima que aproximadamente 3,5 millones de peruanos viven en el exterior y de esos 1 millón están en Estados Unidos. Ahora, ¿y después de Estados Unidos hay otros países, digamos, que componen esa torta? Sí, segundo está España, después está Chile, ¿no? Pero tienen un 12, 13%. Nadie llega a la magnitud de Estados Unidos. Okay. Y eso, por eso mismo es que es importante tener en ojo en la política migratoria de este país, ¿no? Porque ahora, afecta los flujos. Alonso, perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Ustedes han podido estimar la cantidad de hogares expuestos o que se quedarían sin ingresos a través de las remesas a raíz de esta política, digamos, que está implementando Donald Trump en Estados Unidos? Sí, el INEI tiene algunas cifras entre el 2010 y 2019, unos 900.000 hogares peruanos recibieron remesas, pero obviamente la magnitud es distinta. Hay hogares que reciben un poco, que sirve para complementar el ingreso, y hay hogares que son completamente dependientes, ¿no?, de una manera de estas remesas. Lo que nos dicen las estadísticas es que de las personas que han recibido remesas, ¿no?, también en este periodo 2010-2019, la mitad no eran económicamente activas. Es decir, eran estudiantes, eran jubilados o de repente amas de casa,
Los que recibían. Los que recibían estas remesas, ¿no? Entonces te da un poco luces sobre la situación de los hogares que lo reciben, ¿no? Muchas veces son dependientes porque son los padres de la persona que ha migrado, que ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces reciben estas remesas como, digamos, una suerte de pensión, ¿no? O son los hijos, los hermanos menores, ¿no? Que dependen de esto para costear los gastos, para pagar su gasto educativo, por ejemplo. Ahora, estas políticas de deportación que hemos estado observando en Estados Unidos, si bien es cierto, no es que, digamos, sea inmediatamente directa a Perú, sí de repente podría tener algunos efectos. Y en ese escenario, ¿hay alguna forma de, no sé, si ocurre, ¿no?, que lleguen estos peruanos o regresen a nuestro país, de ayuda que podría desplegar el gobierno con estas familias? A ver, lo importante, si es que regresan, digamos, estos peruanos como parte de un programa de deportaciones masivas, es entender que van a haber, son de este millón de peruanos que están en Estados Unidos, se estima que unos 300.000 son irregulares, son indocumentados, ¿no? Entonces, si es que efectivamente llega a sus objetivos y se deportan a todos los migrantes ilegales, que es lo que busca la administración de Trump, serían unos 300.000 peruanos que están regresando al país y van a estar buscando empleo. Okay. ¿No? Entonces, el gran reto... Que reconfigura un poco el mercado laboral peruano. Por supuesto, y el gran reto es lograr absorberlos en puestos de trabajo que sean productivos y que idealmente sean formales. Y para eso necesitamos lograr un mayor dinamismo en la inversión privada, que es la que crea este tipo de empleos. ¿Y se tiene de repente información de cuánto en promedio recibe una familia aquí en Perú de las remesas que envían sus familiares fuera? Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene unas cifras. Para Perú son entre 250 a 300 dólares mensuales en promedio. Naturalmente depende mucho de la realidad, ¿no?, de cada familia, de cada migrante. Puede llegar a un sueldo mínimo lo que recibe. Podría llegar, y especialmente por eso nos damos cuenta que es una cantidad importante, ¿no? Es una cantidad importante de dinero que puede ser la mayor parte de los ingresos de una familia. Por supuesto. Ahora, otra cosa que está ocurriendo, digamos, y que pone bajo la lupa a Estados Unidos, a las acciones de Donald Trump, es el tema de los aranceles. Coméntanos un poco, porque lo que ocurrió hace poco con México es tratar de congelar esta situación un poco crispada que se había generado, pero Canadá no está exento, la Unión Europea tampoco, se ha visto algunas noticias. ¿Por dónde va Estados Unidos? ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos con poner los aranceles en medio de ese debate o de la conversación? Sí, hay dos lógicas detrás de los aranceles. Primero, entender que el presidente Trump y su gobierno son escépticos del comercio internacional. No creen que genere beneficios el libre comercio, okay, ¿no? Entonces, los aranceles sirven como, digamos, impuestos a los bienes que se traen del exterior, que se importan, ¿no?, a Estados Unidos, con el objetivo de hacerlos más caros, menos competitivos, ¿sí?, y que esos bienes más adelante puedan producirse en el mismo Estados Unidos. Okay. Lo otro es que al Estados Unidos, al ser la mayor potencia económica en el mundo en este momento, pueden usar el comercio o su poder económico como una especie de sanción. Lo hemos visto en el caso de Colombia, ¿no?, donde el presidente Petro se negó a recibir a los migrantes y la amenaza fue aranceles de 25%. Lo hemos visto en México, Canadá también, ya que hay otros objetivos, ¿no?, de seguridad en las fronteras, de evitar el paso de migrantes, de evitar el paso de sustancias ilegales. De las drogas, claro. Entonces son estas dos cosas, una, digamos, más puramente económica y otra que ya va más por el lado de las relaciones internacionales. Okay. Ahora, ¿sientes que, o de acuerdo a la mirada que ustedes tienen desde IP, Perú está expuesto a una situación como esta? ¿Estamos en una posición solamente de observar esta situación? ¿Puede tener un efecto indirecto quizá, no sé, de repente con las relaciones que tenga China o la Unión Europea, que no es poca cosa la alianza que tenemos comercialmente con China? Claro, que nos impongan aranceles directamente es un poco más complicado. Bueno, aunque hemos visto el caso del país vecino, ¿no?, que como sanción se le impuso la amenaza de un arancel. Entonces dependerá de si es que hay algún impasse en nuestra política exterior, ¿no?, que choque con la de Estados Unidos. Pero por el lado económico, viéndolo de esa manera, nosotros exportamos principalmente productos de la agricultura no tradicional, ¿no? No somos una amenaza, digamos, para ese sector manufacturero
que es el que el presidente Trump busca hacer crecer. Pero, como bien dijiste, sí nos impacta el crecimiento de otros países. Sí, ¿no? claro. Todavía sigue vigente la amenaza de aranceles de 10% a China, Sí. ¿no? que debería tomar efecto mañana, ¿no? Entonces, si el crecimiento de China, sobre todo el crecimiento de la manufactura en China, se ve afectado, van a importar menos cobre nuestro, que es gran parte de lo que exportamos a este país, ¿no? Al mundo. Lo mismo también con el crecimiento de la Unión Europea, que es otro gran socio comercial nuestro, y del mismo Estados Unidos, ¿no? Hay estimaciones que dicen que si se mantienen estos aranceles en el corto plazo, también se puede reducir hasta un punto en el PBI de Estados Unidos. Esto lo dice Bloomberg. Alonso, Sí. Esto que nos estás narrando y tratando de enumerar, ¿no?, lo que ocurre en temas de economía internacional, bueno, va a ser un gran reto para el nuevo ministro de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, cómo lidiar, digamos, esta situación. Y hablando del nuevo perfil, el tema del déficit fiscal es uno de los retos o desafíos pendientes que él tiene. ¿Cuál es de las principales tareas, mecanismos, estrategias que él debería aplicar con respecto al déficit fiscal, que ya es un poco, bueno, un poco no, bastante descontrolado, ¿no? Sí, desde el IPE ya hemos analizado bastante este tema del déficit fiscal y si bien se da por dos efectos, ¿no? Una contracción de los ingresos y un aumento de los gastos, Sí. ¿no? Se espera que este año los ingresos puedan crecer como parte de el mayor valor de las exportaciones mineras, no han crecido los precios de los metales, pero el problema es que el gasto está descontrolado. Y eso es lo que se va a tener que tener énfasis en reducir, ¿no? La inversión pública, los gastos en remuneraciones están creciendo bastante, entonces es una tarea también política de parte del MEF poder ponerlo bajo control. Y quisiera tal vez también tener una visión internacional sobre algún riesgo que puede representar este déficit fiscal. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el BCR, compartimos nosotros también el análisis, que el resultado de las políticas comerciales, migratorias, la política fiscal de Estados Unidos es que se va a producir una mayor inflación, el dólar va a seguir fuerte. Esto supone también mayores tasas de interés, mayores costos de endeudamiento. Okay. Entonces, si somos un país que continuamente no puede controlar su gasto, se sigue endeudando más allá de lo que permiten las reglas fiscales, entonces nos vamos a encontrar eventos más cara. Okay. Y eso no es algo que queremos. Muy bien, Alonso, yo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Alonso Macedo, economista del IP, hablando justamente sobre el tema de las remesas, los retos para el nuevo ministro de Economía y Finanzas y con el tema de los aranceles que ojalá, esperemos, pueda detenerse de alguna forma. Directamente no nos golpea, pero podría tener grandes efectos indirectos, sí. Ok. Alonso, muchísimas gracias.